¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hoy vamos a empezar con el doctor Daniel Tobaldo. Y yo, estábamos hablando de que, estamos en una sociedad muy pesada, estresada. Digo, bueno, ¿cómo tomamos? ¿De dónde? ¿Desde dónde tomamos toda esa energía? ¿Desde el aquí y ahora o desde alguna parte de nuestras vidas? ¿Sí? ¿Cómo lo resolvemos? Daniel Tobaldo. Yo creo que pasa por varios lados. O sea, una de las cosas determinantes en cómo actuamos ante determinadas situaciones es un punto que no se puede evitar, que es que actuamos en base a experiencias pasadas. Entonces, como reiteramos respuestas, se sostiene en el tiempo frecuencias vibracionales de las células y por lo tanto esa frecuencia vibracional que se sigue repitiendo termina produciendo un trastorno metabólico, un trastorno químico metabólico que hace que el organismo se quede sin pila, como decimos habitualmente. Claro. ¿Por qué? Porque el primer escalón del estrés es la pérdida de minerales. Entonces el organismo se desmineraliza. Y como los minerales son catalíticos, o sea que actúan para que tienen que estar presentes para que se cumplan funciones dentro del cuerpo, se empiezan a no cumplir funciones y de esa manera empiezan a aparecer los síntomas. Nos empezamos a sentir cansados, nos empezamos a tener una tendencia al sueño, o sea, tenemos trastornos alimenticios, o sea, toda una serie de cosas que la gente conoce muy bien: cansancio, dolores musculares, trastorno del sueño. Y a veces estás asqueado también de todo. Claro, entonces hay una suma de todo. Pero la referencia que podamos obtener nosotros en la consulta de lo que nos dice la persona, de cuál es la emoción que predomina, es lo que nos va a abrir el camino a nosotros para hacer el tratamiento. Porque hay cosas que son inevitables dentro del tratamiento, que es la reposición de minerales. Eso no, o sea, venga de donde venga, sea la causa que sea, pero hay que ver bien en qué estado está esa persona. Claro. Si está en ese estado a partir de una emoción de miedo, de bronca, ira, de desencanto, o sea, todo es esa introducción que hace el paciente en el consultorio, donde nosotros tenemos, normalmente yo trabajo con ese tipo de pacientes: buenas tardes, dígame su nombre, su teléfono, otra vez, y me siento a escuchar, no abro la boca, lo dejo que diga todo lo que él tenga la necesidad de decir. Entonces después sobre eso uno trata de encontrar el causal emocional, porque eso sí tiene una relación orgánica y es muy importante con las afectaciones metabólicas. Y después lo que tengo que hacer es analizar el estado del estrés. ¿En qué escalón está? Si tiene solamente una desmineralización, si tiene un trastorno del sistema nervioso autónomo, una distonía neurovegetativa, si tiene un trastorno endocrino, si tiene un trastorno inmunológico. ¿Qué es lo que le fue apareciendo a partir de esa situación como origen? Es lo que decía Hammer, es la situación vivida en soledad no resuelta. Totalmente. Y le hubiese faltado esa definición sostenida en el tiempo. Claro, y la edad también, porque viste que en la edad tenés, qué sé yo, depende de qué edad vas transitando, es todo lo que acumulaste en la vida, los balances que haces, porque llega un tiempo que vos también te sentás y haces un balance de tu vida. Claro, pero hay que ver ese balance, claro. Como vos lo haces en base a las experiencias pasadas, claro, vos vas a hacer el balance, en definitiva, a tu comodidad. Claro. Y desde tu punto de análisis va a ser muy poco objetivo. Entonces, claro, ojo con eso, porque es el momento donde vos necesitas un apoyo terapéutico. Totalmente, porque tenés los sentimientos encontrados. O sea, entonces el profesional te va a dar otra mirada. De exacto, exactamente, claro, muy desde afuera. Claro. Entonces te va a poder ayudar. Claro. Porque si no, vos no te podés ayudar. Vos no podés, como decís en el fútbol, tirar el centro y a cabecear. Claro, es imposible. Es un círculo vicioso. No, y cada vez más agresivo para vos. Claro. Entonces, tenés que ver bien ese tema de cosas. Entonces, es fundamental que nosotros en la consulta veamos eso y le aclaremos a esa persona. Sí, bueno, mirá, acá el punto está acá. Buscar apoyo terapéutico para solucionar esto. Yo de acá para adelante, todo lo que es químico, físico, no te haga ningún tipo de problema, eso yo me encargo de solucionarlo. Yo
te tiro los elementos para que tu cuerpo reaccione y se acomode. Pero si no apagás esto, vas a seguir así. Eso se ve mucho en los cuadros depresivos. Los cuadros depresivos, generalmente paciente depresivo, tratado con su terapeuta, con la medicación, se aleja del foco, se va acomodando y deja la medicación. Pasa un año, pasan 2, pasa 3, en cualquier momento aparece un hecho que tenga relación en cuanto a lo vibracional con lo que produjo el primer acontecimiento, inmediatamente recurre a la medicación y todo, cae otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque no se apaga ese foco. Entonces, la única manera que uno puede ayudar a un paciente es que pueda detectar ese foco y lo pueda hacer tratar como corresponde. El centro Anam-Cara tiene muchísimas, pero muchísimas disciplinas. Entonces, le decía a Roxy, ¿qué es el acceso a la conciencia? ¿Verdad? ¿Vos sabés lo que es? Bueno, es algo nuevo, pero ella te explica de qué se trata. Acceso a la conciencia es una cantidad de herramientas que Gary Douglas, quien es el creador de toda esta técnica, ideó y que hoy por hoy uno lo puede aprender y lo puede tratar. ¿Y en qué, perdón, y se basó en qué? Él lo recibió como una canalización. Él, cansado de su vida, empezó todo con preguntas. O sea, ¿y ahora qué más? Por eso nosotros en barras, que esa es la técnica principal, que se llama Access Bar, o barras de access, por decir, lo que nosotros estamos siempre en la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dando respuestas, lo único que estamos dando es respuestas sobre los puntos de vista que nosotros tenemos sobre determinada cuestión, que pueden ser puntos de vista nuestros o puntos de vista de cualquier otra persona que está hablando sobre determinado tema. Entonces, estando en la pregunta hace que lo que nosotros llamamos conciencia, fuente, divinidad, lo que sea, nos acerque, ¿sí?, las distintas posibilidades con respecto a algo que quiero yo en mi vida. Basándose en acceso a la conciencia, él, cuando empezó a recibir todas estas respuestas, se dio cuenta que, por ejemplo, una persona que venía a pedirle determinada ayuda no aprovechaba la capacidad que tenía toda esta herramienta. Entonces era como que iban y le consultaban, no sé, mi novio me va a dejar o el kiosquito me va a funcionar. O sea, no iban a algo más potente, que es todo lo ilimitado que el ser humano tiene. Donde él después, de alguna manera, canaliza esta información, donde son 32 puntos que tenemos en la cabeza todos los seres, y que son lugares, ¿sí?, donde se han depositado los distintos pensamientos, puntos de vista, críticas, que tienen que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Es como una impresión magnética, es como el disco de una computadora, donde se imprime. Cuando uno agarra un disco de un CD, tenemos el surco, bueno, donde se imprime una música. Nosotros tenemos como estos puntos que son barras, por eso se llama barras de access. En esos puntos se imprimen los distintos pensamientos y puntos de vista con respecto a la vida, con respecto a la salud, con respecto a la sexualidad, al dinero, al control, a la posibilidad de crear. Y lo que nosotros hacemos en Access es, con suaves toques sobre esos puntos que están en determinados lugares de la cabeza, hacemos que desbloqueemos esa impresión magnética de manera tal que la persona quede sobre limpito, sin esos pensamientos y esos puntos de vista que desde ahí siempre creamos. Porque, por ejemplo, si yo creo que tengo que trabajar 12 horas por día para tener prosperidad, es un punto de vista, es una creencia que la tengo basada por algo que vivencié, por algo que me dijeron y que lo puedo traer incluso hasta de otras vidas. Entonces, siempre cuando voy a crear dinero, creo que tengo que hacerlo trabajando 12 horas porque no es la única manera que voy a crear el dinero. Entonces, trabajando con estos puntos, lo que hacemos es empezar a ir desbloqueándolo y que la persona pueda crear sin ese pensamiento y sin ese punto de vista, sabiendo que tiene total libertad
de elección ilimitada las posibilidades. Acordate que el 4 de mayo a las 19 horas, ¿sí?, en Córdoba 2900, lo traemos, ¿sí?, al coronel Pisolito para dar una charla de, ¿sí?, cómo se puede resolver el tema narcotráfico e inseguridad. Pero hoy voy a hablar del tema Brasil, el tema Lula. Todas las voces, todas las manos, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. ¿Qué tal? Buen día, Cecilia, ¿cómo andas vos y toda tu audiencia rosarina? Hoy tenemos acá delante el globo terráqueo, nos hemos sentado delante del planiferio porque vamos a hablar de un tema internacional. Concretamente, vamos a hablar de Brasil, de lo que está sucediendo en Brasil con la prisión de su expresidente Ignacio Lula da Silva. Antes de entrar en tema, algunas precisiones. La primera es reconocer, esto lo conocés muy bien vos, cómo se generan las noticias en este mundo moderno. Bueno, primero hay un grupo de analistas, de expertos que la desmenuza, que la pone disponible, después hay ustedes, los periodistas, que la difunden y nosotros que estamos en la tribuna, que prácticamente compramos el paquete llave en mano sin casi ninguna capacidad de crítica. Bueno, hoy vamos a tratar de criticar, de entender esta noticia, de perforar la cáscara que nos han vendido. ¿Qué nos venden? Que el señor Lula ha sido una persona muy corrupta y que un gran juez, en aras de los principios republicanos que nos enaltecen, lo ha mandado a prisión. Bueno, vamos a ver si esta es la realidad. Antes de seguir, vale recordar a lo que un gran autor griego decía en el siglo VI a.C., Tucídides: está en los poderosos mandar y está en los débiles obedecer. Y bueno, en este esquema, ¿quiénes serían unos y otros? Bueno, los poderosos obviamente son los grandes países del norte que concentran el poder militar, el poder financiero, el poder cultural también, y los débiles estamos acá en el sur, en alguna medida tal vez menor, pero Brasil también participa de esta condición. ¿Qué es lo que ha sucedido? Vos recordarás, años atrás, la propia presidenta hoy depuesta del Brasil, Dilma Rousseff, acusó que los sistemas de espionaje de los Estados Unidos le habían hackeado su teléfono y la de sus ministros. Oh casualidad, al poco tiempo nos enteramos de estos escándalos en Lava Jato, Odebrecht, que comienzan a llevarse puestos ministros de Dilma, a la propia Dilma, y hoy nada más y nada menos que al hombre más popular de Brasil, el que puede ganar las próximas elecciones, el señor Lula da Silva. Entonces, ¿a dónde nos lleva este análisis? Nos lleva a lo siguiente, y volviendo a Tucídides: los poderosos no quieren que nosotros los periféricos estemos a su nivel. Ese fue el gran error de Lula. No fue el enriquecerse como lo han hecho tantos y casi todos, me atrevo a decir, políticos brasileños y muchos de esta región. Él sacó a millones de pobres de la pobreza. Él quiso formar junto con Rusia, con China, un banco que rivalizara, que compitiera con bancos muy poderosos como el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, hoy tenemos el resultado. Incluso lo que le está pasando a Brasil nos lleva a recordar algo que nos pasó a nosotros los argentinos en la década del 80, cuando un gobierno de otra extracción, un gobierno de facto, intentó retomar lo que era nuestro, Malvinas. Así no fue. Con esto sacamos una primera conclusión: este no es un problema de izquierdas o de derecha, como podría ser el señor Lula o como podría haber sido el señor Galtieri. Acá hay algo más profundo, algo que nosotros, pueblos de la América del Sur, tenemos que comprender, que acá hay todo un entramado, acá hay todo un sistema político mundial que está diseñado, que está montado, que está organizado para que las cosas sigan siendo como son. Y ahí vamos a lo preocupante, Cecilia. Si voy a las estadísticas,
Vemos, por ejemplo, que los mayores niveles de corrupción del mundo están en América del Sur. Un continente atrasado, somos un continente relegado, somos un continente pobre y corrupto. Y a veces, cuando hacemos intentos, como el que hizo Galtieri o como el que acaba de hacer Lula, que son incompletos, que son imperfectos, bueno, las cosas terminan de esta manera. Y para terminar, vuelvo a citar a este gran griego Tucídides. No tenemos más remedio que ser fuertes, Cecilia. Ya lo decía un coronel argentino que después fue presidente. Los pueblos son como un río que busca su curso y que alguna vez lo termina encontrando. Bueno, este proceso que puede ser engorroso, que puede ser difícil, que puede ser largo, lo vamos a lograr cuando nos demos cuenta, cuando tengamos la inteligencia, cuando tengamos la voluntad y cuando hagamos las cosas bien. No se puede, porque no somos Dios, escribir derecho con renglones torcidos. Bueno, Cecilia, este es el micro de hoy. Espero que le sirva a tu audiencia rosarina y a todos, que Dios los bendiga y les mando un gran abrazo. Chau, chau. Valor de vivir. Narcotráfico e inseguridad. Se presentará la segunda edición del libro a cargo del coronel retirado Carlos Pisolito, donde aborda cómo se puede combatir y contener el narcotráfico, tomando como modelo lo realizado por nuestros cascos azules en Haití. Viernes 4 de mayo, 19 horas, Centro de Especialización Laboral, Córdoba 2965. El poder de la intuición es algo maravilloso. Si vos sos intuitiva o intuitivo, sabés de qué estoy hablando. ¿Por qué te digo esto? Porque de este tema, de la intuición y el Ayurveda, habla el doctor Carlos Chester. Todos tenemos intuición, sobre todo las mujeres la tienen más desarrollada. Sí, Yo como norma, yo ya opté, cuando mi señora me dice algo, le hago caso, porque antes le decía, sos una exagerada, qué mal pensada. Y después con el tiempo, cuando le decía, tenía razón, aprendí a escucharla. Claro. Es un poder, una capacidad que uno tiene, sí. Muy buena. ¿Y esto en la Ayurveda nos ayuda mucho? Una vez que... Sí, en el Ayurveda se usa la intuición como uno de los mecanismos de conocimiento. Vos podés estudiar, podés aprender con un maestro, podés usar la lógica, pero también tenés que usar la intuición. Cuando tu intuición se activa es muy importante seguirla. Y es una herramienta muy valiosa. Sí, sí, porque viste que hay momentos en que uno percibe que algo va a pasar o que siente algo, y bueno, eso es muy importante porque generalmente pasa, no hay una explicación lógica. Y cuando te dan ganas de tomar determinado té, vos decís, ¿lo estaré haciendo bien? Es que generalmente si sos muy intuitiva y confías en tu intuición, vos vas a saber qué hacer. A veces uno se confunde porque dice, no, en mi cabeza, o lo siento. Pero cuando es la intuición, generalmente después te vas a dar cuenta porque uno termina diciendo, sí, uy, tendría que haber hecho lo que sentí. Y porque pasa eso. Pero sí, es una herramienta importante. Hay gente que la cultiva, hay gente que la practica, pero bueno, está. Y cuando sentís molestia en el aparato digestivo, Sí. ¿Qué desde la Ayurveda, cómo lo manejas eso? ¿De la parte emocional? No, siempre hay un concepto que es que los órganos que trabajan en forma autonómica o automática no tienen que percibirse. Cuando vos ya empezás a sentir tu intestino, tu estómago, tu espalda, es porque ya empezás a tener un problema. Es la primera etapa del desequilibrio. En el Ayurveda, cuando vos empezás a sentir que hay algo que la panza te molesta, te hincha, es porque ya tenés, son las primeras etapas del desequilibrio, que después si siguen, se forman o se transforman en enfermedad. Entonces se dice siempre, cuando empezás a percibir o tener noción de que hay una parte del cuerpo que está, que no tendría que estar, es que ya empezó a desequilibrarse. Pero una energía que está molestando ahí. Sí, hay algo que empieza a hacerse consciente. Claro. Entonces en la Ayurveda se usan 4 fases, o 4 etapas, estoy con la fase. 4 cosas para hacer: la dieta, las hierbas medicinales, las terapias, o sea, lo que vos te puedas aplicar en la panza cuando sentís un masaje con aceite, un paño caliente, una faja de neoprene para darte calor, ya todo eso también sirve. O también tu rutina y tu estilo de vida. Ahí a veces pasa que uno está muy angustiado o muy preocupado o tiene miedo y lo sienten en el estómago. Es verdad. Hay personas que lo sienten en el estómago, otros en la garganta, otros en el pecho, en la espalda, bueno, varía.
pero sí son como 4 partes que uno tiene que tener en cuenta. El estilo de vida, o sea, cómo estás llevando tu vida, si te estás haciendo mala sangre. Hoy me dijo un paciente, algo muy interesante, me contó un cuento, ¿viste? El esposo que tiene un problema porque no le puede pagar la deuda que tenía con un testaferro. Entonces la señora le dice, bueno, anda y decíselo. Entonces él dice, tenés razón. Entonces va y le dice al testaferro, mira, hoy no te voy a poder pagar. Y entonces cuando llega a la casa dice, ahora me siento mejor, voy a dormir. El que no va a poder dormir es él. Por esto de que cuando uno se saca del problema o se hace mucho problema, pero se lo puede sacar, lo elimina. Y a veces no lo eliminamos porque nos hacemos cargo de problemas que realmente solo hay que expresarlo o buscarle la vuelta para arreglarlo. Ser responsable es muy interesante. Recuerda que en la Ayurveda la persona que es de constitución Pita, que es muy responsable, termina sufriendo por el exceso de responsabilidad, o por hacerse mala sangre o mucho problema y cargarse de mucha historia. Entonces, depende para quién. Siempre en la Ayurveda se dice depende de la persona que sea, de la personalidad, del biotipo. En los cursos que hacemos le enseñamos a la persona que primero se autoconozca. En la Ayurveda también hay una explicación metafísica, si querés, de quiénes somos. No somos solo este cuerpo ni lo que pensamos, sino que somos primero un alma que está en este cuerpo, que tenemos esta cabeza, pero el concepto de alma es muy interesante porque es como que estamos acá para hacer algo, como que tenemos una misión, algo que hacer. No es solo tener dinero, pasarla bien, salir de vacaciones, sino que mientras estamos en esta vida, que es un tiempo, no es mucho tampoco, es algo que tenemos que hacer y que tiene que ver con tu biotipo, con tu forma de ser. Entonces lo primero que se enseña es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenés ganas de hacer en esta vida? Y en segundo lugar, cómo hacerlo bien y qué comer, qué no comer, cómo llevar tu estilo de vida para pasarlo muy felices. Porque si vos pensás, Cecilia, si vos estuvieras contenta y haciendo lo que te gusta y feliz, y yo estoy contento y feliz, y la persona que está escuchando estuviera contenta, feliz, haciendo lo que le gusta, y todos estuviéramos felices y contentos, viviríamos en el paraíso. No existiría esto en la sociedad. En realidad es uno mismo el que se pone esos patrones, porque generalmente uno genera cuando es chico la idea de que tiene que hacer algo para cumplir con alguien o salir de alguna situación complicada. Pero después no nos damos cuenta y seguimos trabajando con esos patrones. Pero el patrón es que uno tiene que ser feliz y ayudar al prójimo. Eso es fundamental. Sí, si vos estás contento y amás y podés ayudar al prójimo y tener una buena vida y no estás en conflicto y dejás los enojos, la amargura de lado y te enfocás en lo que realmente te gusta hacer, este concepto anímico, eso se llama en la Ayurveda Dharma. O sea, cumplir la ley. Si vos cumplís tu ley de ser quien sos vos y dar lo mejor de vos, viviremos en otro lugar muy distinto al que vivimos. Claro, pero hay un momento en la vida que uno se pregunta, ¿viste? Que uno... Totalmente, sí, que entramos en crisis. Sí, la crisis. Yo en el consultorio la crisis la veo con la gente cuando se enferma, porque viste cuando te enfermas y si la enfermedad es un poco grave, uno se replantea qué está haciendo, cómo vivir, etcétera. Entonces en ese un momento, pero lo ideal sería que uno viva sabiendo que estamos acá para hacer lo que tenemos que hacer nosotros. Hoy nos visita Mariel Calvet. Ella es facilitadora, ¿sí?, en metafísica. Hoy es el cumpleaños de Connie Méndez. Sobre este tema habla Mariel. Es muy extenso para explicar la vida de Connie Méndez porque ha sido tan importante para el mundo y sobre todo para el Cono Sur, digamos, que a mí me pareció fantástico traértela a la memoria de ella hoy día, porque hoy es el día de su cumpleaños. 11 de abril de 1898 nació Connie Méndez en Caracas. Se llamaba Juana María de la Concepción Méndez Guzmán. Buena familia, no por ahí decían que era pobre, no. Connie Méndez no era una persona pobre, tuvo al alcance los mejores estudios, pero yo hoy te quiero referir, en estos minutos que estamos charlando, que ella fue alumna del doctor M. Fox, que a su vez ella fue la que tradujo todo lo que hoy día está aquí en el Cono Sur. Todo lo que encuentres de Connie Méndez, traducido desde México para abajo, todo es obra de ella. O sea, 4 en 1, todas las memorias que ella ha escrito, y basadas siempre en los libros originales, ¿verdad? Connie Méndez para mí es un ser que vale la pena hoy día recordarla, y te diría más,
soy muy atrevida, te diría que sería obligatorio recordarla, porque todo aquel que quiere desarrollar el arte de ser feliz tiene que recurrir a los libritos básicos que son el famoso 4 en 1. ¿Y qué la llevó a ella a hacer lo que hizo? Bien, buena pregunta también. ¿Qué la llevó a ella? Un viaje. Ella venía en el 1945, plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, venía de Miami, y donde había estado estudiando, y ahí empezó sus primeros pasos, porque 9 barcos que venían para el Cono Sur fueron bombardeados, de los cuales el que venía ella, porque venía otra señora practicante de lo que hoy día se conoce como metafísica, que es una ciencia para estar bien, no es una brujería ni nada por el estilo. La señora Pitié, que venía con ella en el barco, le dice: hagamos el decreto de la llave de oro para que todo esto se termine ya. Y ella quería saber más, y la mujer le dice: hagamos el decreto y después te explico. Bueno, fue el único barco que no lo bombardearon, no se hundió. Entonces, después de ahí ella entra a tener clases con el doctor M. Fox, que la mayoría sabe que M. Fox daba clases en el Carnegie Hall. O sea, imagínate, ¿no? En aquella época que todo no se podía hablar, porque bueno, ahora hablamos abiertamente, pero con mucho conocimiento podés hablar hoy día, porque esto llega al alcance de todos. Por eso yo, cuando empecé a estudiar la metafísica, empecé siempre al revés, porque el 4 en 1 compré el segundo y no el primero. O sea, lo más avanzado sería el 4 en 1 azul, que todo el mundo conoce, y yo compré ese primero y después el otro. Ella forma gente de varios países, dentro de los cuales forma a un jovencito, en aquel momento de 17 años, que hoy día es el único alumno de ella que está dando clases por todo el mundo, y es Rubén Cedeño. Ah, mira. Entonces vos fíjate que la trayectoria de ella hay que agradecerla eternamente por la forma que explicó, en lo que ella llamaba palabras de a centavo, todas las enseñanzas o la instrucción que ya está. Nada más que si hubiéramos tenido que aprender todos el idioma inglés y traducir, nosotros hubiéramos tardado muchísimo más años en aprender a decretar, o aprender a hacer afirmaciones, o aprender a estar bien. ¿Y qué es la metafísica? Bueno, ella le dio el nombre de metafísica a unos contenidos tremendos que había, compilado Andrónico de Rodas, pero eran contenidos de Aristóteles, o sea, ya veníamos de esos conocimientos. Por eso te digo, la instrucción estuvo siempre, pero ella la pone en palabras de a centavos, porque hay mucha gente que los términos sofisticados le complican la vida, no puede accionar fácil, y ella lo que hizo fue explicar, hacerlo, poder lograr que todo el mundo esté bien, con palabras claras, cortas, palabras de a centavo, como le llama a ella. ¿Y qué te deja la metafísica? Bien, cuando empezás conociendo lo básico, que no se crea la gente que es brujería, o sea, es lo básico. Son estudios para que desarrolles el arte de ser feliz. Vos sabés que desarrollar un arte significa adiestrarse en eso. Y si vos tenés que encontrar el arte de ser feliz, tenés que leer, practicar y decírselos a otro, porque eso sería lo normal. Cuando vos estás en el fondo de la pileta y saliste, vas buscando una enseñanza espiritual, tenés que apuntar a que vas a salir de ese lugar, vas a salir bien, con pensamientos positivos, asumiendo tus causas, porque todos tenemos causas con efectos bravos, y muchas veces esas causas provocan el que cada uno se diga, ¿por qué me toca esto? Y es, ¿para qué me toca esto? Y en esta vida tengo la oportunidad de poder transformar lo negativo, pero todo empieza por mí. Valor de vivir. Narcotráfico e inseguridad. Se presentará la segunda edición del libro a cargo del coronel retirado Carlos Pisolito, donde aborda cómo se puede combatir y contener el narcotráfico, tomando como modelo lo realizado por nuestros cascos azules en Haití. Viernes 4 de mayo, 19 horas,
Centro de Especialización Laboral, Córdoba 2965. Lucrecia Valenti, yo le digo la Valenti, vos sabías que ella es abogada, mediadora, ¿sí? Y trabaja mucho con bioneuroemociones. Entonces yo decía, Valenti, decime por favor, ¿a qué te referís con el aquí y ahora? El aquí y ahora. Porque vos me preguntaste cómo hacíamos para trabajar la sombra. Claro. Entonces, Claro. una vez que de alguna manera yo sé que en mi interrelación con otro ser humano, las cosas que yo puedo señalar, tanto buenas como feas, me pertenecen, y es una proyección que yo estoy haciendo de mi propia personalidad, lo que hago es reflexionarla y decir, bueno, es cierto, yo me he sentido enojada con esta persona de la charla que hemos tenido, o me he sentido incómoda, porque en realidad yo necesito que me den bolilla y no me la dio, o necesito que me reconozca el trabajo y no me lo reconoció. Cuando uno logra tomar conciencia sobre cuál es el punto, tenemos que trabajar. Entonces, ¿cómo trabajamos? Con honestidad, poniéndole el cuerpo y con una acción consciente y responsable. Si llegáramos a la conclusión de que realmente tenemos mucho miedo de pasar por el puente, podríamos decir, bueno, ¿y qué alternativas hay? Bueno, a ver, dame una pastillita, yo me duermo, vos me cargas en el auto y me cruzas el puente, ¿sí? O cruzarlo sola, pero me muero de espanto, no sé si lo voy a poder hacer. O me acompañás, por favor. Ahora, lo importante es que yo sea consciente. ¿Eso lo traducimos que miedo, en pánico, en qué? Son distintas graduaciones. La inquietud, el miedo y el pánico son distintas graduaciones de un mismo sentimiento. ¿Me lo podés traducir? Por ejemplo, no todo el mundo le tiene miedo a lo mismo, eso es subjetivo, ya lo sabemos. Hay Claro. gente con una araña entra en pánico, Claro. y hay gente que saca la chancleta y la aplasta. Hay miedos más generalizados. El miedo a una víbora, creo que casi todo el mundo tiene miedo a ser picado por la víbora. Pero no, como todo el mundo tiene un crecimiento y un proceso de crecimiento diferente, lo que vos te temías tanto de pequeña, hoy de tanto enfrentarlo, lo volviste virtud. La primera vez que uno sale en cámara, la primera vez que uno hace un trabajo importante, te recibiste y no te conoce nadie, te da miedo, te parece que no vas a poder. ¿Y qué hiciste? Le pusiste el cuerpo. Le pusiste el cuerpo, lo hiciste igual, aprendiste de los errores, lo mejoraste, y hoy de la carencia te es una virtud. Uno aprendió, uno lo hace, lo disfruta. ¿Eso es pasar el puente? Eso es pasar el puente. Y todo el Pero si proceso- vos te lo negás, si vos no lo conocés, la culpa es del puente, que está roto, Claro. la culpa es tuya que no me acompañás. Entonces no estamos trabajando con nosotros, Transfiriendo. estamos transfiriendo. valor de vivir. Tengo el gusto de presentarlo y gracias por estar en el valor de vivir. Estoy hablando del padre Rubén Francisco Bellante. Él nos trae una noticia de lo que va a pasar este sábado, ¿sí? Con el encuentro de comunicadores. Todas las voces, todas las manos, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Bueno, el encuentro de los comunicadores católicos es este sábado. Sí. Este sábado. Eso es, lo hacemos cada año, antes de la Jornada Mundial de las Comunicaciones, que es siempre en la fiesta de la Ascensión del Señor. Y bueno, este año el Papa Francisco nos dio un mensaje muy lindo que tiene que ver con la mentira en la comunicación de las noticias, lo que se llama la fake news. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a reunirnos y a charlar y a dialogar. Siempre el encuentro es por la tarde, los sábados, en este caso el sábado que viene, sábado 14, de 14 a 19. Y bueno, comenzamos con una exposición sobre el mensaje del Papa. Luego se va a ver un video muy interesante sobre las noticias falsas que se comunican en las redes sociales y que a veces sin querer queriendo también transmitimos nosotros. Y luego de eso, bueno, los diferentes delegados que vienen de las parroquias, capillas y colegios de la arquidiócesis tienen una puesta en común y luego, bueno, hacemos unas conclusiones, invitamos a participar de los diferentes talleres, cursos y seminarios que ofrece la Pastoral de la Comunicación a las parroquias, colegios, etcétera, y a los decanatos.
Y bueno, y eso también como preámbulo de lo que será la misa de la Jornada Mundial de las Comunicaciones, que es siempre en la Iglesia Catedral, presidida por el arzobispo, el día de la Ascensión del Señor, y también preámbulo de lo que es el Día del Periodista, que ya hace varios años, por lo menos 3, que tratamos de hacer la misa del periodista, y después, aunque no sea el Día del Periodista, sino días subsiguientes, hacemos un ágape para los periodistas en el arzobispado, y ahí los recibe el arzobispo, los recibe el vocero de prensa, y también estoy yo, y bueno, y le damos un mensaje, y bueno, compartimos con ellos un momento cordial y fraterno. Valor de vivir. Chicas, anótense para el 13 de abril, ¿sí?, el curso que va a dar Adriana Torres sobre flores, ¿sí?, silvestres de América, ¿sí? Así que anotalo y anda, porque más conocimiento tenés, mejor para vos. Esta frase, ¿quién dice en mis células que soy?, es el título de un taller que voy a dar el 18 de abril en la Escuela de Memoria Celular. Es un nombre que suena raro, ¿sí?, pero creo que todos en algún momento de nuestra historia nos hemos preguntado quién soy, ¿sí? Y para dar respuesta a quién soy, cada uno de nosotros, quién soy yo, ¿sí? Y fíjense que yo es la única palabra que solamente la puede pronunciar una sola persona. Vos para mí sos un tú, pero vos para vos mismo sos un yo, y no soy yo. Entonces este juego de palabras, que parece muy loco, quién soy, es una respuesta muy, muy fuerte, porque desde un lugar espiritual esto tiene una connotación, y desde un lugar biológico unido a lo espiritual tiene otra connotación. Entonces mis células, tus células, saben perfectamente quién sos. Entonces nuestras células portan mucho más que genes de una mamá y un papá. Portan toda la información y portan todo el conocimiento de toda una historia evolutiva. Nuestras células son las que más saben de evolución. Y estamos en tiempos, por eso en el proyecto que manejo, que lidero, que se llama Hay un día, un espacio para tu evolución, lo que intentamos transmitir es esto. Somos todos seres evolucionables, todos podemos evolucionar, y todos hoy estamos frente a un nuevo paradigma, frente a una época en donde queremos que las cosas cambien, queremos que las cosas salgan de este lugar por ahí en donde estamos medios metidos, ¿no? De tanta violencia, tanta injusticia, tanta impunidad, tanto hacer lo que cada uno quiere y no respetar al otro, donde pareciera ser que valores eran los de antes y no los de ahora, cuando justamente estamos en un proceso evolutivo en donde todo sale a la luz. Entonces, en esta cajita de Pandora en donde estamos todos, y hay de todo, responder quién soy es una buena opción. Y responderlo desde la inteligencia de nuestras células y desde todo lo que nuestras células saben de nosotros mismos es muy importante. Memoria celular, la memoria celular nos enseña a poder encontrar todo lo que nuestras células traen, lo lindo y lo no tan lindo. En este taller podemos encontrar cosas que no nos gustan, pero también vamos a encontrar y a rescatar todo ese paquete bueno y positivo que traemos de lo heredado por línea biológica de nuestra madre y nuestro padre. Pero también sabemos que aquellas personas que no han conocido a sus ancestros han elegido. ¿Por qué? Porque han sido adoptados, por ejemplo. Con memoria celular vos podés trabajar perfectamente, aunque no sepas quiénes son tus papás biológicos. ¿Por qué? Porque
el no saber quiénes son nuestros papás biológicos, pero sí sabemos quién nos tomó, quién nos educó, estamos sabiendo mucho más de lo que vos te imaginás de tus padres de origen. Y también es verdad que todos venimos a este mundo con una mamá y con un papá. Y de alguna manera hemos elegido este espacio familiar con estas historias ancestrales para dar solución a algún conflicto físico, mental, emocional y a trascender. Los invito a sanar con la inteligencia de las células. Gracias. Valor de vivir. Siempre te digo que a mí me gusta charlar con la Pedroni porque no solamente habla de todo lo que hace en el centro Kenneth del Reiki, sino también se profundiza en los grandes temas y en la problemática que vive esta sociedad, ¿sí? Llevado, por supuesto, y tratado allá en el centro. Entonces hoy estábamos hablando de lo desquiciada que está la sociedad, ¿sí? ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué estamos así? ¿Y qué solución tenemos? María Esther Pedroni. Mucha gente, mucho requerimiento a nivel consulta, mucho nerviosismo a la gente, mucho malestar. Pero es general eso, ¿no? Es una cosa que no se veía antes. Ahora es como que no hay nadie que esté centrado, que esté firme en sus convicciones, por lo menos los que vienen a ver. Es como que hay una enfermedad colectiva. Y eso se nota muchísimo. Fíjate que nosotros estuvimos de vacaciones, empezamos a trabajar, y desde que empezamos a trabajar, sin parar, la afluencia de gente. No solo yo, los otros chicos también trabajan, ¿no? ¿Pero qué le pasa al ser humano? ¿Estás insatisfecho? Está descentrado. Descentrado. Se pierden en lo que quieren, en lo que sienten, en lo que hacen, la disconformidad general. Pero a ver, no estamos hablando a nivel político, pues nada que ver, ¿eh? Todo tiene influencia. Y hay una cosa importante, fíjate que anoche fue un debate importante con los alumnos que estudiaron el día de ayer. Y cuando vos lo mirás con fondo y razonando, te das cuenta de que la gente se tiene que volver a poner en órbita. Yo tengo una alumna que vive de la tarjeta de crédito para hacer todo lo que quiere hacer, pues sus medios económicos no le permiten hacer todo lo que hace. Entonces saca crédito, paga, y está envuelta en una vorágine de deuda que no la termina de pagar. Un día le van a sacar la casa. El día que no pueda pagar, entonces, ¿qué pasa? Digo yo. A ver, esa gente, le digo, parémonos, revisemos nuestra forma de vida y ubiquémonos a lo que podemos hacer. No podemos vivir de tercera si tenemos que vivir de segunda o de primera. No le digo que vamos a volver a la pobreza, pero vamos a lo razonable. Si yo me tengo que comprar un pantalón de 1.000 pesos y me puedo comprar uno de 500, me compro el de 500. Porque sé que en este momento el de 1.000 no lo puedo tener. Y eso no es pobreza, eso es raciocinio. Totalmente. No puedo vivir en la abundancia si no la tengo, si no la proporciono legalmente. ¿Me entendés? Sí. Que no tengo que vivir de un crédito. Me adecuo a lo que tengo. No podés vivir en una ilusión. Claro, porque se vive de ilusión. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, los medios, yo digo que estamos volviendo a la normalidad. Por eso cuesta tanto y hay tanto movimiento y tanta presión. Vos fijate el tema de los maestros. Y piden. A ver, baja un poquito los decibeles de los gastos. Adecuate un poco más a vivir como las circunstancias te ofrecen. A ver, yo digo que nosotros, bueno, lamentablemente somos de otra época. O por fortuna, ¿no? O por fortuna. Tenemos otra manera de vivir, otra manera de adecuarnos a las circunstancias. El cinturón se afloja o se ajusta según con lo que podemos. Esa flexibilidad que tenés que tener de acuerdo al medio que vivís y a las posibilidades económicas que tenés. Entonces, a ver,
No es cuestión de que me voy a la calle, hago huelga porque tengo que ganar más, porque quiero seguir con mi estándar de vida. No, si lo tengo que reducir en un momento de crisis, porque es lo que estamos viendo, para volver a la normalidad. Pero la gente perdió la chaveta, perdió el juicio. Entonces queremos hacer lo que no podemos. No, volvemos a lo otro. Si no puedo vivir de primera, vivo de segunda. Y en la medida que las cosas vayan cambiando, podré ir agregando algo más a lo que tenía. Pero ajusto el cinturón a la necesidad, a lo que realmente pasa. No, queremos seguir manteniendo un estándar de vida que no podemos. Cuando nosotros paremos, paran los aumentos de los supermercados, paran los aumentos de los artículos, para todo. Pero ¿quiénes lo tenemos que frenar? Nosotros, la población. ¿Qué estamos haciendo? Estamos incentivando a que todo se vaya para arriba. Estamos fomentando la inflación. Ay, yo quisiera que la gente entienda esto. Porque la madre de todo lo que está pasando es la falta de sentido común. Valor de vivir. Abril tiene de todo. Dentro de lo que tiene está el taller de tarot que va a ser Griselda. Así que te va a contar un poquito sobre lo que es, cuándo es, para qué te sirve, por qué lo tenés que hacer y mucho más. Griselda. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero quiero recordarles que el 28 de abril voy a hacer el primer taller del año. Tienen los números que van a aparecer en pantalla para contactarse. Va a ser una buena tarde de charla, de tés, cafés y hablar sobre esta herramienta en este lenguaje tarot que siempre digo. Y hablaba en el micro anterior esta cuestión de atreverte, de decir, bueno, estas formas que tenemos de vivir en piloto automático, estos que hacemos automáticamente y no ser consciente de lo que somos, no ser conscientes del cuerpo. ¿Vos te pusiste a pensar que tu cuerpo nació con vos? Te viene acompañando hasta el día de hoy y te va a acompañar hasta el último día de tu vida. ¿Vos sos consciente de que tu cuerpo necesita que lo mimes? Necesita que lo abraces, necesita que le des un mimo. ¿Sos consciente? ¿Te tocaste? ¿Te mirás al espejo? Es importante ser consciente de nuestro cuerpo, saber que vamos por la vida todo el tiempo con él. Entonces, como te decía en el micro anterior, es importante hacernos centro, observarnos, observar nuestro cuerpo, qué es lo que necesita. Por ahí tu cuerpo lo que necesita es contactarse con otros cuerpos y sentir ese calor y esa alegría que da el estar acompañado. Quizás tu cuerpo necesita estar solo en algún lugar cerca del mar o a lo mejor en un bar en la esquina de tu casa. Está bueno que te contactes con tu cuerpo. Por eso en las consultas siempre te digo, las láminas son espejos, es una forma de mirar tu cuerpo. Siempre estamos mirando qué pasa con los demás. El tarot te acerca a vos, te acerca a tu cuerpo, te acerca a tu realidad. Fíjate vos, si yo te digo hoy, te vas a morir dentro de un año, seguramente vas a decir, bueno, si me voy a morir dentro de un año, me voy a ir de viaje, quiero conocer delfines o quiero ir a la nieve. Si después te digo, te vas a morir en un mes, vas a empezar a achicar. Es decir, bueno, me gustaría estar con mi familia, quisiera estar con ellos, abrazarlos. Si te digo una semana, seguramente va a decir, bueno, quiero dejar todo en orden, quiero mi familia, quiero mis seres queridos. Ahora, si yo te digo, te queda un día de vida, vas a correr la cortina, vas a ver el sol
Y ahí te vas a encontrar solamente con vos. Solamente con vos. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Hacer esa pequeña meditación y darnos cuenta que básicamente todo el tiempo estamos con nosotros mismos. Merecemos mimarnos, merecemos darnos cariño, merecemos regalarnos lo que nos gusta. El tarot te acompaña en ese camino. Te espero. Y recordá, tenés derecho al bienestar. Valor de vivir. Narcotráfico e inseguridad. Se presentará la segunda edición del libro a cargo del coronel retirado Carlos Pisolito, donde aborda cómo se puede combatir y contener el narcotráfico, tomando como modelo lo realizado por nuestros cascos azules en Haití. Viernes 4 de mayo, 19 horas. Centro de Especialización Laboral, Córdoba 2965. Ahora nos metemos en el mundo laboral, ¿sí? Que es un tema importante. Y hoy va a hablar del escalafón. ¿Sí? ¿De quién estoy hablando? De Oscar Barrionuevo y todas las voces todas. Todas las voces todas, todas las manos todas, todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede. El escalafón es darle a cada cual el nivel que corresponde. Es decir, y en este caso nosotros, antes de discutir las cuestiones de aumentos salariales, tenemos que exigir que a los compañeros se los ubique en todas las cosas que les están adeudando. Entonces, si el trabajador no percibe, por ejemplo, el nivel que le corresponde, lo están trampeando. Entonces, me parece que si uno es oficial o uno es profesional, debe cobrar por el título que posea. Entonces, hay exigencias, por ejemplo, uno para cavar zanja, hoy por hoy, necesita, que también nos encargamos nosotros, necesita tener el secundario. Es para cavar zanja. Pero bueno, lamentablemente esto cabe, y muy bien, en la administración pública. Exigirle que hagan los compañeros que trabajan administrativamente, vale la pena de que tengan como mínimo el secundario. Pero a veces para el trabajo obrero, que no todo lo pueden realizar, necesitan tener, un reconocimiento a su calidad laboral. Y esa calidad laboral los tiene encuadrados en categorías o niveles. Entonces, bueno, hay mucha gente que ya son oficiales, capataces y todo ese tipo de cosas, son especialistas, obreros especialistas. Bueno, esa especialidad hay que pagarle la diferencia, como está previsto en el convenio colectivo. Entonces, a nosotros nos tienen que acordar todas esas cosas que le adeudan al trabajador. Por ejemplo, también una de las cosas que se adeuda, que es muy poco, es el reconocimiento a los años de servicio que tiene, la antigüedad del trabajador. Eso también tiene que haber una diferencia. Está una diferencia prevista según la cantidad de años. Bueno, ya no me diga que me pagan a mí, porque es muy... no es mucho, porque yo cobro un salario fijo, pero por ser, integrante del directorio. Pero bueno, me parece que el trabajador se le debe, primero, antes de hablar de convenio colectivo, que nos vamos a sentar para discutir el tema, y creo que vamos a poder llegar a un acuerdo siempre y cuando previo hablemos de las cosas que tenemos recontra atrasadas. Entonces, el trabajador tiene que ser reconocido por el trabajo que hace. Entonces, si uno es profesional, no puede estar ganando como un obrero. Entonces, si uno es técnico, si es profesional, todo ese tipo de cosas deben tener tienen previsto el convenio colectivo, un adicional.
como así también la antigüedad, por ejemplo, todo tiene un adicional. Entonces, estas cosas se deben pactar previo, acordar cuándo le van a dar a los compañeros la categoría, el nivel, todo ese tipo de cosas, la antigüedad, todo ese tipo de cosas previo. Y después sí, hablemos del convenio colectivo, es decir, cuando la provincia se ponga al día con la situación laboral de nuestros compañeros, seguramente lo vamos a hacer, como lo hacemos en otro lado que no son dependientes de la provincia. Que eso es una cosa muy delicada, que la provincia no se esté haciendo, que la provincia no ayude prácticamente a las cooperativas, a la gente de los pueblos aledaños a las grandes ciudades como Rosario, Santa Fe. Hay muchos pueblos que los vecinos son los que hacen posible el servicio de agua potable. Entonces, el gobierno tiene que acceder a algún beneficio para otorgarle a esos pueblos, así como se le hace el reconocimiento a Agua Santafesina Sociedad Anónima. Valor de vivir. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con unos matecitos, unos bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.